y se va a lanzar una tercera convocatoria con todos los criterios de transparencia, seguridad, claro, pero para que no haya estos vicios que hay. Muy buenas noches. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Soy Nicolás Lucar. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y nos acompaña esta noche Andrés Alencastre, el ministro de Agricultura, que ha tenido aunque ahora se llama de Desarrollo Agrario y Riego. No sé a quién se le ocurrió, pero no es lo mismo. Es el Ministerio de Agricultura para la gente. Es Andrés Alencastre, a quien voy a tutear en esta entrevista porque lo conozco desde nuestros años mozos. Andrés, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí. La primera pregunta, ¿te imaginaste alguna vez estar acá con seguridad y convertido en ministro de Desarrollo Agrario y Riego? O sea, ¿te imaginaste a ti mismo en la posición en la que estás ahora? En realidad, eso ha ido creciendo en la responsabilidad. Yo soy un profesional de origen andino, en la Universidad Agraria y que ha trabajado en muchos procesos de desarrollo agrario, de desarrollo rural, de la gestión del agua en distintas partes del país. Y cuando se dan los resultados de esta primera vuelta, consideré que era una obligación ponerme a disposición de esa vocación de esperanza, de expectativa, de ansiedad, de que podía estar realmente representado en el profesor Castillo, que estaba entrando a las... Es allí donde yo siento no el puesto, no precisamente como ministro, sino más bien como coherencia en mi historia de vida y de aportar en esa idea. Donde me tocaría estar no era un tema de mi prioridad, sino en qué equipo técnico podía la experiencia de conocer el país volcarse para tener un derrotero y que las expectativas y las esperanzas pudieran tener un a dónde vamos, ¿no? Entonces eso es lo que con el tiempo hemos mantenido ese contacto, hemos mantenido esta relación hasta que llega un momento en que me dicen estás en condiciones de asumir. Y claro, yo tenía que seguir siendo coherente, ¿no? No puedo estar... Ahora, tú eres consciente que no son las mejores circunstancias, ¿no es cierto? Es un clima sumamente tóxico el que hay. Se han cometido muchos errores en el nombramiento de personas que no eran precisamente las más calificadas para una serie de funciones clave, incluyendo agricultura, ¿no? Claro que sí, pero tampoco esperaba encontrar una Suiza ordenadita, con una cultura institucional y una ciudadanía bien estructurada, ¿no? Este es nuestro país y sus complejidades han ido sufriendo todos los escenarios de esta incertidumbre de los intereses políticos que hasta ahora seguimos sufriendo. No se han resuelto muchas de las cosas. Un amigo tuyo escribió, viejas ataduras, nuevos nudos. Entonces cada circunstancia es un nudo, pero las ataduras continúan y las expectativas, esas esperanzas eran cómo se ordena esa relación de las ataduras para tener un proyecto nacional, un proyecto que esté diseñado, pensado en la realidad en la que vives. Y esa realidad en la que vives no ha sido expuesta con toda nitidez en lo que yo veo que han sido el conjunto de políticas de los últimos 50 años de la gestión de políticas agrarias de desarrollo rural y de participación en las distintas instancias donde deberíamos estar. Porque tú sabes, y mucha gente lo sabe, que somos un país excesivamente diverso. Sumamente diverso. La complejidad no está por los problemas, la complejidad está por las diversidades que hay que articular en todas las escalas. Exitosa. Una agricultura vertical, como lo han dicho muchos, y se ha descubierto con todos los estudios, no está incorporada dentro de lo que han venido siendo las políticas públicas para el sector agrario y para el desarrollo rural. Han habido opciones, y esas opciones han generado exclusiones. Y esas exclusiones pues tienen que tener una expectativa de cuál va a ser su participación, ¿no? Claro, a mí me resulta, Andrés, una de las razones por las que hemos abierto este espacio los domingos en la noche
es tratar de salirnos de esto que yo acabo de definir como una especie de agenda tóxica, ¿no? Donde todo el tiempo la discusión está girando alrededor de la vacancia, el cierre del Congreso, el campeonato esto de quién tiene menos popularidad, las interpelaciones a los ministros, las censuras, los audios, los colaboradores, o sea, estamos absolutamente envenenados y el país en medio de una enorme incertidumbre y los problemas del país están esperando y la gente está esperando respuestas a sus problemas reales. Pero yo creo que la gran dificultad, incluso esto lo atraviesa la discusión sobre el cambio de constitución, ¿no? Pero lo que no discutimos es a dónde diablos pretendemos ir como país. Es decir, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuál es el destino al que queremos llegar y cómo nos vamos a articular para lograrlo. Y tienen que ser objetivos comunes, no pueden ser objetivos excluyentes, ¿no es cierto? Por razones ideológicas o de cualquier otra índole. Pero, por ejemplo, para aterrizar este tema en la agricultura. Por eso te decía, este espacio del domingo lo que pretende es salirse de esta estiercolero, como diría César Hildebrand, ¿no es cierto?, en el que se ha convertido la política y por momentos el periodismo, y entrar a los temas de agenda de fondo. Entonces, la primera pregunta es ¿en dónde estamos parados en relación al tema agrario? Y eso inevitablemente te lleva a la conclusión, ¿cómo nos dejó la reforma agraria? Y no estoy hablando solo la de Velasco, la que en realidad la primera fue la de Fernando Belaúnde de Terry en su primer gobierno. Ahí empezó la reforma agraria. Por lo menos se plantearon los temas. Pero, ¿cuál es el balance que tú haces de lo que fue la reforma agraria de Velasco? Bueno, estamos en si quieres, una secuencia de transiciones inconclusas. Para unos, esta sería la cuarta reforma agraria en el sentido administrativo, normativo. Pero en términos de cambio de estructuras, cambio de las relaciones de producción, las relaciones sociales, de desigualdades a un intento de hacer una construcción de ciudadanía desde todos los ángulos, de igualdades en oportunidades, de igualdades en el acceso, han sido pues lo que has dicho de Belaúnde, lo que se ha hecho con la reforma de Velasco, con las tomas de tierras, con un conjunto de acciones, y a esta se le llama la segunda reforma agraria por un conjunto de cuestiones inconclusas. La que hizo Velasco fue nivelar el terreno en términos de la tenencia de la tierra y la ruptura de las relaciones de gamonalismo, de feudalismo, de un conjunto de desigualdades sociales. Nivelar. Las opciones fueron las asociatividades en términos de cooperativas, etc. Pero eso también tenía que tener razones culturales para que pudiera calzar, porque no era un modelo que así queríamos construir el país, sino que era la transición que tenía que suceder. Pero quedaron en la agenda los temas de la tecnología, los temas del financiamiento, los temas de la institucionalidad, los temas de la propiedad, de la infraestructura, que también se quiebra. Y fundamentalmente por los patrones de consumo en la gastronomía. ¿Qué cosa hemos cambiado en 50 años? ¿Y qué cosas comíamos antes y qué ahora que estamos también? Entonces, ¿qué estamos alimentándonos? Ese patrón ha cambiado y es parte de todo este nuevo encargo que estamos recibiendo. Todo lo inconcluso tiene que estar nuevamente estructurado hacia otra mirada, hacia construir a dónde vamos. Y ha habido pues una cultura del arriba y hacia abajo. Yo te voy a planificar, tú espérate. Esa mirada de arriba hacia abajo ha sido la predominante y por eso se han desarrollado un conjunto de presupuestos, experticias, procedimientos, instrumentos para hacer eficiente de arriba hacia abajo. Por lo tanto, se niega la capacidad de planificación, de participación, de articulaciones desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto, las comunidades y todas las otras formas de organización territorial de los productores agropecuarios no importa porque han sido sustituidos por una política de que el gobierno local, municipal, debería asumir eso. Pero también no encaja con lo de la provincia ni tampoco con el gobierno regional. Y entonces la discusión es que si las sectoriales pueden contribuir
a los procesos de articulación de la agricultura en este país. Pero tengo que decirte pues algo que es inevitable de la realidad. Tú tienes un país de montañas, de la cordillera de los Andes, que parte en dos el continente, a la Amazonía hacia el este o hacia el oriente y el Océano Pacífico hacia ahí. Entonces tienes esa diversidad de zonas de vida, de climas, etcétera, de culturas, de etnias, de lenguas. Hay una política para abrir esta diversidad de circunstancias. Pienso que la que se ha intentado es esa. Yo te voy a llevar el desarrollo agrario. Tú eres ignorante, tú no tienes rendimientos, tú estás todavía en los equipamientos tecnológicos tradicionales, poco eficientes. La modernidad viene de afuera. No ha cambiado nada de la Revolución Verde, donde todo venía y tenían que modificarse todas las universidades para poder hacer esta formación de profesionales, esa mecanización, esta hegemonía del paradigma de infraestructura hidráulica, pensando en enverdecer, pero dejando de lado otras cosas. Entonces las políticas han estado cruzadas y no apostando a una realidad que estaba demandando otra cosa. Ahora, sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años es notable, ¿no es cierto? O sea, tú tienes por un lado una agroindustria de exportación que por momentos da la sensación que es un regreso a antes de la reforma agraria de Velasco, es decir, hay industrialización en la costa y estás generando un proceso extraordinario donde el Perú se ha convertido en una especie de estrella, ¿no es cierto?, de productos que están en este momento en los supermercados y en las mesas del mundo entero y que le ha dado empleo a muchísima gente. Pero junto con eso, frente a esto, lo que es la agricultura familiar, la agricultura del pan llevar, la agricultura en la sierra y en la Amazonía, todas las opciones que tienen han estado echadas a su suerte. Pero ha sido la iniciativa privada la que se ha convertido en el motor en la costa. Pero hay un dicho que dice, cosechas lo que siembras. Exitosa. ¿No es cierto? Pero entonces se ha apostado a inversiones en hidráulica mayor en la zona donde no llueve. Antes el paradigma era con Belaúnde, esos eran los discursos del momento de la selva está intocada, hay que ocuparla, ese es el destino. Después se han dado cuenta que eso no era tanto y que tenías que tener muchísima precisión para trabajar los bosques de manera sostenible o lo que le llaman sostenible. Exactamente lo mismo ha debido pasar con la costa. En 50 años has cambiado la ecuación del poblamiento en el sitio más del desierto, pero no ha cambiado la cultura, no se ha incorporado una cultura del desierto. Hay una cultura amazónica que está ahí por más colonos que vayan, pero en la costa no se ha construido una cultura del desierto, se ha construido otro tipo de cultura que es de ocupación ilimitada. No solamente de la expansión de la frontera agrícola con todos los proyectos de infraestructura hidráulica mayor que van desde Tumbes hasta Tacna, sino también de las ciudades y también de la contaminación y también de un conjunto de desequilibrios, porque el desierto es un conjunto de ecosistemas. No es una cosa así para intervenirla y ya, que nada va a pasar. Sí va a pasar, pero demora en mostrar su respuesta a la dinámica de procesos que tienen los ecosistemas del desierto. Pero tú no piensas... Pero espérate, sí. Quiero responder a lo tuyo. Entonces, si se construye un paradigma de infraestructura de riego, si se construye un paradigma de mecanización, si construye un paradigma de articulación para la exportación como si fuera el sendero por donde hay que transitar inevitablemente para estar en la modernidad. Eso me parece que es para una parte. Y bienvenido todo lo que se ha hecho, porque lo han hecho de alguna manera con un marco normativo, un marco jurídico, un marco total. El otro lado, que en términos de PBI, en términos de empleo, en términos de gastronomía, cultura, ancestralidad, que son patrimonio, no ha sido equitativo. De acuerdo, pero detengámonos ahí. Es decir,
ha habido el boom de la agroexportación. Sin embargo, hay grandes proyectos de irrigación detenidos, en primer lugar. En segundo lugar, hay el reto de incorporar a las cadenas de agroexportación a los pequeños y medianos propietarios. Que en aquellos casos en que ha ocurrido, por ejemplo, es decir, hay casos notables de pequeñas, Alejandro Salas ha hecho un desarrollo extraordinario, ha incorporado más de 13.000 pequeños agricultores a las cadenas de agroexportación, les ha cambiado la vida. Porque, o sea, se ha hecho algo en lo que en realidad en un primer momento nadie pensó, que de este progreso podían participar también los pequeños agricultores, sin dejar de ser pequeños propietarios, siguen siendo propietarios de su tierra, pero están a la vez incorporados. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú desde el Ministerio de Agricultura, Andrés, frente a eso? Porque hace rato que estamos hablando de Chavimochic, de Olmos, de que, por eso, ¿no? el destrave. Has hecho 3 preguntas simultáneamente, tratando de articularlas, pero en realidad tienes que detenerte en cada una. Los proyectos que están en curso, en Chavimochic, Majesiguas 2 y otros que están en curso, Pasto Grande, etcétera, etcétera, o el de Ica, con Choclococha, todo el tema de Tambo Caracocha, tienen que continuar porque ya son compromisos y son expectativas. Pero ahí no se queda, pues. Las 3 preguntas que has hecho tienes que incorporar, además de la variable económica, de la dimensión económica, del éxito de ingresos, tienes que incorporar la variable ambiental. ¿Cuánto tiempo va a durar de esa manera en un país que tiene una enorme diversidad de climas y está más expuesto al boom de los commodities en sus precios que hay? Toda la cultura andina está pensada para manejar la incertidumbre climática, productiva, de sanidad agraria, etc. Cuando tú estandarizas los cultivos y empiezas a hacer la articulación vía contratos de producción de realidades que tenían un policultivo como su organización de fuerza de trabajo, de la tierra, de las semillas, etc., y las especializas en 3, 4, 5 productos por valle, la fragilidad de esta estructura, si no hay otra mirada más amplia, que es la gestión ambiental del agua, que es la gestión ambiental de la producción agraria, que no, pero ambiente lo ve MINAM, no, está metida ahí inerte, porque esa es la esencia de esa mirada completa. La protuberancia de la dimensión económica basada en los precios, basada en las oportunidades, también tiene sus bajadas de ahí. Exitosa. Entonces, ese tipo de respuestas es ampliar la mirada. Entonces, a estos proyectos que hidráulicos, que tienen ya un diseño, que fueron concebidas como obras hidráulicas de ampliación de frontera y en la línea de la agroexportación y en la línea, tienen 3 grandes cosas que hacer. Además de terminar, incorporar el enfoque de cuenca para poder garantizar el flujo del agua del sistema en sus niveles de regulación y distribución. Profundizar la gestión de los valles viejos para que no haya salinización ni pérdida de antiguos valles, que tiene que estar incorporado en esta mirada el ciclo del agua se comporta bastante más complejo que lo que es el agua superficial y de riego. Y una tercera cosa que tenemos que continuar, aun cuando estemos en esta línea de los 30 productos de exportación, en continuar viendo al país como un país multicolor. La agrobiodiversidad también tiene que ser incorporada en esto porque ese es nuestro patrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuántos productos de agroexportación son nativos? ¿Cuántos productos nativos de esa agrobiodiversidad están para ser colocados no con el mismo sistema del encadenamiento por cultivo, sino por un cambio en lo que es pasar de la competitividad empresarial, de la línea de productos y sus encadenamientos a esto, a una competitividad territorial, que es Cajamarca propone
Lambayeque o la Sierra de Lambayeque propone y se inserta en esa diversidad. Esa mirada de boutique, esa mirada todavía no está incorporada y es la única que haría visible a los productores agropecuarios en su diversidad. Eso es lo que me has preguntado. ¿Va a seguir? Van a tener que convivir, pero la política tendrá que dar las mismas oportunidades que se tuvieron sin dejar las que existen, pero abrir una cantidad de tareas inconclusas o que no sean... Claro, pero por ejemplo, ¿no es cierto? En la costa se ha logrado toda esta extraordinaria agroindustria de la exportación y parte del éxito no es solamente toda la gestión que ha habido en determinar los mercados, los productos que funcionan, ¿no es cierto?, en el mundo, sino que se ha invertido muchísimo dinero en investigación, en tecnología, en genética, ¿no? Es una cosa fantástica. Cuando tú vas a las plantas es fascinante, cuando vas a los campos y ves, es decir, no ves solamente agricultores recogiendo frutas, sino ves ingenieros trabajando, técnicos trabajando. Pero simultáneamente vas viendo desigualdades. O sea, las movilizaciones de hace 2 años, ¿no es cierto?, no surgieron porque había ganas de... Se desordenaron las ciudades, se desordenaron las formas de crecimiento, se desordenaron un conjunto de planos. Claro, pero yo estoy recomendando eso. Pero ahí la interrogante, una vez más, como cuando en la discusión que hay sobre la minería, es de quién es la responsabilidad. Porque si tú tienes un plan como Estado para que se desarrolle en la costa la agroindustria de exportación, no solamente tienes que regular una política, digamos, de manejo laboral adecuado, sino que tienes que tener un plan de desarrollo, de resolución de problemas, de acceso a los servicios básicos, de acceso a un sistema de salud adecuado, de acceso a una educación de calidad que además esté empatada con los requerimientos laborales, ¿no es cierto? Claro. Es decir, y esas son las cosas que no se han hecho. Esa es la coherencia que toca hacer. ¿Cómo vas a ver el futuro si todo está con un diseño de una sectorialidad excesiva? Tenemos que tener, yo lo he dicho en el debate, el enfoque territorial con una mirada de articulación, acción conjunta, concurrencia de voluntades desde el aparato público con los actores que están en campo y que constituyen desarrollo agrario rural. Pero dime, has planificado tu irrigación con las unidades agropecuarias, pero ¿cuál es la responsabilidad ambiental de estas empresas respecto a de dónde viene el agua? En la costa no llueve, pero si se está apostando a que ya está garantizada la cuota, pero con el cambio climático, que tiene 1000 efectos, esas cosas las ponen más frágiles. Ya, pero tú, desde el ministerio... 60% de la población que está en la costa, centrada, empieza a tener ya indicadores de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad crece conforme haya exposición de un mayor número de personas con infraestructura económica instalada. Piensa que es una mirada que se intenta ser integradora, holística y no sectorial. Entonces, ese tipo de transición es la que estoy intentando. Pero tú en ese proceso, como ministro de Agricultura o de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, para corregirme una vez más, ¿tú consideras a los empresarios de la agroindustria de exportación aliados de lo que hay que hacer con respecto a las tareas? Mira, me preguntas una manera clásica, ¿no?, de hacer las cosas. Y yo te respondo, el enfoque territorial es un enfoque que te explica que el territorio, no la jurisdicción, el territorio, esa dinámica naturaleza sociedad que se construye con todas las heterogeneidades, implica a los que viven y trabajan en esa unidad territorial. Yo te estoy hablando de planificar los valles para poder tener seguridad del abastecimiento de agua, de la calidad del funcionamiento de los ecosistemas, de la fragilidad, de la vulnerabilidad a la que nos exponemos. ¿Acaso no es una tarea de corresponsabilidad? Pero las reglas no están puestas para la corresponsabilidad, es un pedido. No hay instrumentos para la corresponsabilidad. El plan de desarrollo regional, provincial, distrital, tienen que articularse en función de un sustrato mucho más obvio,
que sea el mismo sentirse que están viviendo la misma tierra. De las cosas que tú crees que hay que corregir, es decir, tú viajas por la costa y ves los tremendos proyectos, ¿no es cierto?, de agroexportación, pero no encuentras, es como la tragedia en términos nacionales, los ingresos de la gente han mejorado, la gente tiene empleo, ¿no? Sin embargo, ves la calidad de los servicios, la calidad de la vivienda, no hay una correspondencia, eso debería ser distinto. Pero ¿no? te estoy proponiendo que si tú planificas, no por departamentos, sino por valles, tú tienes un origen de los flujos de agua superficiales y subterráneos en las montañas, pero tienes una excesiva preocupación por la parte baja. Pero la realidad te dice que están articuladas y que las poblaciones no están articuladas, ni los horizontes de progreso, desarrollo o lo que quieras llamarle, ¿no? Ahora siquiera se conocen. Y todo es por cultivo, por plan de negocios, que está bien, pero no es suficiente. Cuando empiezas a hacer un plan de negocio, desapareció la agrobiodiversidad y la cultura de ese manejo polifónico de la diversidad. Y te empiezas a especializar y nunca has tenido especialización aquí antes de la colonia. Pero por alguna razón será. O sea, 15.000 años de agricultura en este país no nos hereda nada, porque todo lo hemos reemplazado por los últimos 500 años y de esos 500 años, los 50 últimos. O sea, somos incapaces de saber acumular como historia concreta las bondades y resultados de esta parte de la historia y articular las partes olvidadas, ninguneadas. Creo que esa tarea es la que me corresponde desde el sector. Por eso yo digo, voy a ser el ministro del sector, pero con un enfoque territorial, buscando todas las articulaciones que en el sitio, en la cuenca, en la microcuenca, se producen al margen de mis deseos. Ellos están ya relacionados. Y yo debo ser lo suficientemente hábil para reconocer esas múltiples interrelaciones que hay entre las poblaciones y sus heterogeneidades con los ecosistemas de sus heterogeneidades de microcuenca. Quizás nadie ha hablado de esa manera, pero todos han escrito, desde John Murra, de todo lo que tú has escuchado, te está diciendo con muchísima claridad, oye, tu país es megadiverso. Por lo tanto, nuestra política sería para un país megadiverso. Cuando haces agricultura, estás haciendo producción de alimentos, producción de tecnologías, producción y actualización de tus ancestros, pero también estás produciendo cultura. No podría haber gastronomía diversa si no hubiera esa oferta de productos de cada sitio. Eso creo que debe ser interiorizado. No basta que tengamos libros sobre la comida si no está articulada a toda la gente que los produce. Tenemos que ir a la pausa, Andrés, y luego de esta introducción yo quisiera que aterricemos tras la pausa para hablar de algunos temas urgentes. Que es el tema de la urea, en general de los fertilizantes, pero también de cómo se va a enfrentar la situación del agro en la sierra peruana y las posibilidades que hay para la agricultura en la Amazonía, que son temas de los que no se habla. Es decir, hablamos mucho de la agricultura de exportación de la costa, pero no hablamos de esto otro, de cuáles son los planes y cuáles son las cosas que habría que hacer ahí. Pero comencemos después de la pausa con la urea, que yo creo que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Todo el mundo está esperando respuestas sobre eso. Vamos al corte, regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Está en los estudios, en nuestros estudios, Andrés Alencastre, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Y hemos hablado en la primera parte de la visión distinta que tiene el actual ministro con respecto a cómo manejar el tema del desarrollo agrario, para hacer honor al nombre del ministerio. Pero ahora hay una urgencia, hay una especie de desesperación. Nos estamos quedando sin urea, se hacen intentos de compra frustrados, los agricultores están protestando por todos lados. Se advierte que por el hecho no solo de los precios, sino de la dificultad de acceder a la urea, no se va a sembrar lo que debía sembrarse y por lo tanto no solamente vamos a enfrentar alzas de precios, sino escasez
¿Qué va a hacer Andrés Alencastre para enfrentar esta situación? ¿Qué propone hacer? Yo me he encontrado con tres grandes cosas. Un decreto de una situación estructural de inminente crisis alimentaria, inminente dificultades para empezar la campaña 22-23 y una situación objetiva de crecimiento de los precios internacionales. Esas son las viejas ataduras que cobran sus propias consecuencias acá. Pero ni en el corto plazo se puede modificar eso y lo que tienes que hacer es atender las urgencias. Y entonces, con las anteriores gestiones se declara el Decreto Supremo 03, decreto de urgencia, y quiere atender de esta manera. De todos los fertilizantes inorgánicos, ¿no?, la urea es la que más se consume. Y entonces hay que atender esa priorización. Y entonces se decide que el decreto de urgencia tiene que atender la provisión de urea a los cultivos. La segunda es que eso tiene que hacerse con transparencia, calidad y oportunidad para que llegue a la etapa de fertilización, que es en el momento antes de la siembra y después según los cultivos. Pero tiene que llegar, si no se pierde la campaña de allá, del 22 al 23, que es la campaña grande. En ese marco, donde tienes tú precio, calidad y oportunidad, centrados en este decreto de urgencia, se procede a un conjunto. Se le encarga a Agrorural como el ente responsable para que haga esto. Eso tiene su procedimiento en el marco de un decreto de urgencia. Y se caen la primera, ¿no es cierto?, porque está mal hecha, porque tiene objeciones. Y es posible, por lo que están diciendo, que se caiga la segunda, porque también tiene observaciones y vicios. Y entonces la cosa es, ¿qué va a pasar? Pero entonces lo que se ha hecho desde mi gestión, que es con hoy día 15 días, mejorar tres grandes instrumentos. ¿Quiénes van a recibir la urea? Entonces hemos dicho, los que tienen menos de 5 hectáreas y que usan urea históricamente. Por lo tanto, ¿quiénes son ellos? Los que siembran arroz, los que siembran papa, los que siembran maíz y los cafetaleros, porque esa es la manera como se ataca lo que existe. Eso es lo primero. La segunda, para atender esto, hay que empadronar para saber quiénes son, porque en este país todo está debidamente organizado para saber a quién le has dado, en qué cantidad y dónde, para qué producto. Entonces, lo primero es quiénes usan urea, ¿no es cierto? ¿Dónde están los que tienen menos de 5 hectáreas? ¿Dónde están los que siembran? Claro, eso significa un mapeo del empadronamiento con la estadística agraria que te prioriza lo que el decreto de urgencia te está diciendo. Pero se ha publicitado de que todos los que tengan menos de 5 van a recibir. No es tan así. Es los que estaban usando de estos productos y vamos a ver si esto que hay. Entonces, el tercero es, se destina 348 millones para atender esa urgencia. Y como es una adquisición, tiene que pasar por el concurso. Entonces, se desarrolla el instrumento, se desarrolla el mecanismo para poder traer la urea. Y después se desarrolla la logística que tiene que haber para poder hacer esto. Entonces, todo eso simultáneamente. Con las observaciones que tenemos a la segunda, de hecho, se va a anular eso. Y se va a lanzar una tercera convocatoria con todos los criterios de transparencia, seguridad, claro, pero para que no haya estos vicios que hay. Claro, pero se ha dicho, por ejemplo, que hay dos mecanismos que no se están usando con el procedimiento que se ha seguido hasta ahora. Uno es la negociación gobierno a gobierno, porque tú puedes hablar con el gobierno de Venezuela, con el gobierno chino y con el gobierno ruso, como ha hecho Bolsonaro, que negoció del gobierno brasileño con el gobierno ruso, para tener acceso a la urea. Eso es un mecanismo que no estamos usando, siguiendo la experiencia exitosa de las vacunas. Pero lo otro es que tienes
Pero no estamos empezando, no estamos empezando recién. Yo ya encontré ese mecanismo. Si ahora quiero hacer eso, me sale que ya no llego a agosto. Yo quiero llegar a agosto en la cantidad, en la calidad. Pero el segundo tema es por qué se hace un concurso donde se excluye a los proveedores nacionales. ¿Por qué tienes que ser proveedor internacional? No, ¿Por qué? Pero eso está hecho. Y el precio de la urea ha venido bajando. Nosotros no tenemos producción de urea nacional, lo sabes. Lo que tenemos son distribuidores, importadores, que da. Y en ese momento los precios estaban arriba. Entonces, comprar a esos precios tampoco era accesible. O sea, tienes que razonar las circunstancias en el momento y la evolución. Entonces, si están de baja, era comprar. Ahora, pero tú eres consciente, Andrés, que estás contra el reloj. Claro. Yo también estoy contra el reloj, pero esto ya depende de mi gestión. Ya no dependo de otras decisiones que son la composición del comité especial de evaluación de la transacción. Ya lo voy a decidir. Los términos de referencia los voy a decidir. Yo heredo esas cosas. Los mecanismos del contrato los voy a decidir. Y yo sigo pensando que estamos en el tiempo, estamos con la capacidad de garantizar la calidad de lo que compramos y con la tendencia a la baja vamos a tener más toneladas de urea para más agricultores que tengan. O sea, y vamos a llegar a la época de fertilización. Y mientras tanto... ¿Sabes que esa frase, si fallas, te puede costar la cabeza? Y quien no arriesga no hace, pues. No gana. Pero tengo que tener confianza en lo que estoy haciendo. Tengo que tener confianza en explicar bien al equipo, que es todo ahora, el gabinete, y también a los medios, claro, y también a los agricultores. Pero tú dices, tú has heredado una serie de, ¿no es cierto?, de procedimientos, de decisiones. Nosotros hablamos yo entrevisté a Eduardo Segarra, que era el jefe del gabinete de asesores en el primer Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y este tema, por ejemplo, de la urea era un tema que ya se hablaba en noviembre del año pasado. Por supuesto. Y cuando sale Eduardo en febrero de este año, sale en medio de un contexto donde una de las razones de su renuncia y de su salida es que se estaba desmantelando, es decir, hay muchas cosas que están mal en el Estado peruano y muchos funcionarios que son corruptos, son ineficientes, pero también hay gente capaz. Claro. Y gente que aporta y gente que tiene respuestas, que tiene conocimiento. El problema es que la queja de Eduardo Segarra están sacando a gente que sirve, a gente que es capaz para poner a gente del partido de Perú Libre o no, pero también sin ningún criterio. También heredo eso, pues. No sé, yo soy el 5º ministro y durante los 5 han tenido una serie de prácticas y hay muchísima gente valiosa y yo me estoy apoyando en esa gente para hacer lo que te he dicho en el primer bloque. Pero, o sea, no se puede atender una emergencia si no estás diciendo, ¿y después qué? ¿En qué dirección estás yendo? Claro. Es dotar las acciones inmediatas, sin contenidos programáticos, sin contenidos, es simplemente quedarte en el mismo sitio. Pero eso es a lo que quería ir. Es decir, tú tienes en este momento, por las circunstancias generadas por la pandemia, más la crisis mundial, urgencias que atender. Pero, por ejemplo, cuando te pones a discutir el tema de los combustibles, te das cuenta de que ha sido absurdo no masificar el uso de gas natural, que es algo que tenemos y que nos pondría en un pie extraordinario frente al alza de precios de los combustibles si hubiéramos cumplido la tarea que no hemos cumplido con respecto al gas natural. Me alegra que ya estés trenzando, que la matriz energética tiene que ver con el desarrollo rural, tiene que ver con el desarrollo agrario, tiene que ver. Tenemos una serie de agendas pendientes. Una de ellas es la matriz energética y que tiene que entender este tipo de razones. La vulnerabilidad de la dependencia de hidrocarburos ha sido también el desmantelamiento de lo que teníamos antes. ¿No? Ya no hay Cachimayo, ya no hay ya no hay una serie de fábricas nacionales. Entonces, se apostó pues a eso. Claro, y ahora
Tienes que asumir los pasivos Claro, y los activos. pero lo que voy es esto. Tú, por ejemplo, en el caso del combustible, tienes que tomar medidas desesperadas. El impuesto selectivo al consumo, están diciendo que hay que eliminar también el impuesto al rodaje y todos los impuestos antitécnicos que se le han puesto a los combustibles. No te va a resolver el problema, va a ser un paliativo, no te va a resolver. La solución debimos tomarla hace años, basificando el uso de gas natural que tenemos y que es barato de lejos, la cuarta parte de lo que cuesta el combustible de petróleo. Entonces, en la agricultura, de alguna manera y guardando las distancias, tienes urgencias, ¿no? Por ejemplo, necesitas urea ahora, pero discúlpame, necesitas infraestructura, necesitas crédito, necesitas tecnología, claro, necesitas investigación, que en el caso de los pequeños agricultores no lo pueden pagar ellos, pues lo tiene que pagar el INIA, ¿no es cierto? Es el que tiene que... No, pero sigues con lo de arriba hacia abajo. Si alguna vez hubiera habido una experiencia de decir resuelvan su problema, señores, mira, te doy un dato. La provincia de Vilcajuamán, que está en Ayacucho, al pie del río Pampas, en el censo de los amigos que están allí, han hecho cuánta gente cultiva eso, su agricultura. De un número de hectáreas de cultiva, solo el 3% cultiva con urea. ¿Y quiénes son ellos? Los que cultivan palta, los que cultivan quinoa en monocultivo, ¿no es cierto? Ellos son los que están así, esa partecita. Y esta urea va a llegar para ese 3%, mientras que la fertilización, que se resuelve con otros términos, en el paquete que yo te estoy diciendo, tiene que ir con el guano de isla, con los fertilizantes y abonos orgánicos que existen, que ya hay una serie de ideas, no es solamente para la chacrita, sino para el conjunto de abastecimiento con este tipo de cosas. En ese sentido, tecnologías complementarias o desarrolladas sobre los principios de la agricultura orgánica tienen que hacerse, pero la agricultura andina siempre fue orgánica, siempre. 50 años has cambiado esa adicción a los fertilizantes sintéticos. Entonces, no es loco decir nos apoyamos en este tipo de organización de las agriculturas que hay en este país. Y esa idea tiene que dar contenido a lo que es nuestra normativa. Yo sé que hay muchas cosas, pero primero hay que atender lo urgente. Mi hermano, que era médico y que falleció, decía, yo como especialista en la posta médica de emergencia, me llegan 3, uno con bala, otro atropellado y otro que ha ingerido veneno. Yo como de la emergencia tengo que saber clínicamente quién está en más riesgo, lo cual no significa que no voy a atender, pero tengo declaradamente la capacidad de decir cuál es. Claro, pero yo te digo, no es que a mí se me ha ocurrido el plantear estos temas en agenda. Nosotros entrevistamos todos los días casi agricultores, escuchamos a eso, que es el lema de que somos la voz de los que no tienen voz, no es gratuito. O sea, sinceramente, antes escuchamos a la gente todos los días. Y escuchamos a los agricultores. ¿Me da la razón no, o no? Lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen, o sea, hay un problema con los fertilizantes, cierto, pero tienen problemas muy serios, tienen problemas con los intermediarios, tienen problemas con las deudas financieras y el agobio, tienen problemas con la falta de vías de comunicación para sacar sus productos, es decir, tienen problemas que finalmente a los que no se les está dando respuesta y solución de manera continua, ¿no? Pero claro, ¿qué vas a hacer tú con todo ese paquete? Voy a voltear la pirámide. Voy a voltear la estructura de mi ministerio para que vea de otra manera otra cultura organizacional para atender este tipo, que es la acción concurrente de todos los organismos que están bajo la responsabilidad del ministro. Pero el ministro es solamente del ministerio, también lo es de la actividad agropecuaria de los gobiernos regionales y también de las municipalidades y de los agricultores, pero también de todas las otras políticas que hay. Aunque no quieran o no lo hayan mencionado, también soy el ministro de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego, de los agroexportadores, ¿no? Y voy a estar en los eventos donde haya que estar y decir lo que te estoy diciendo, de esas corresponsabilidades en todos los temas. Pero lo que tú me estás diciendo es lo que yo vengo diciéndote desde el primer bloque. Vamos a ser visibles y participantes a los invisibles, a esos que no han estado
como protagonistas del conjunto de mecanismos de la inversión pública, ni de... Yo soy de generaciones andinas, de andar a caballo, de una red de caminos de herradura. Y ese tejido social era sumamente denso, festivo, un intercambio de todos los pisos y de todas las horizontalidades de los pisos. Entonces la inversión ha tenido un paradigma que es el mercado, a la ciudad, y se ha ido destruyendo toda esta red social de identidades del tinku, del encuentro. El Capañán era eso, encuentro, no eran destinos, era esa riqueza. Entonces también la atención a la infraestructura vial de conexión tiene que tener en cuenta este otro tema que es más estructural. Tú hablas de inversión, pero nunca se habla de extroversión. No se habla. Inversión es que yo traigo recursos de afuera para dinamizar procesos adentro. ¿Y qué pasa si solo sacas de adentro sin dinamizar nada? Desde el punto de vista de la teoría económica convencional, estoy descapitalizando. Pero aún así, esa agricultura ineficiente, etcétera, continúa proveyendo. Hace unos años a 10 millones, ahora a 30 millones. Entonces, tiene que haber alguna fórmula que no se está entendiendo y que hacer visible eso es donde están los aliados también. Claro, pero eso supone un cambio en la manera de gestionar. Es decir, por ejemplo, una de las quejas que se tiene constantemente es que se toman decisiones sin escuchar, sin tomar en cuenta, sin estar sentados frente a frente con aquellos que finalmente van a ser afectados por las decisiones que se toman, ¿no? Pero te estoy diciendo que la ejecución de la política pública es de los agricultores organizados territorialmente, y lo digo así porque si no están conectados con el agua, que es parte del territorio, estamos haciendo planificación de lo agrario sin saber cómo garantizamos la sostenibilidad. El agua es vertebradora de todas las formas de vida que hay. La montaña es agua. Entonces, si no hacemos esa coherencia en este país de cuencas y que hay una corresponsabilidad en todos los niveles, estamos haciendo una mala política, una insuficiente política. Y entonces yo sí quiero ratificar esto. La crisis que tenemos no es del agro, la crisis que tenemos no es de la alimentación, la crisis que tenemos no es energética, es de nuestras debilidades de gestión articulada. Esas debilidades de gestión es lo que quiero aumentar para que exista gobernanza en todos los niveles. Nivel comunal, nivel municipal, nivel provincial, etc. Pero eso ahora no está. Pero a eso voy. Y para eso tendré que tener muchas reuniones en todo momento para poder decir cuál es tu responsabilidad, ¿no es cierto?, como institución, instancia de gobierno, para yo atender, reforzar este tipo de requerimientos. Entonces, agregar las inversiones dispersas, concentrarlas y georreferenciarlas, cartografiarlas en la cuenca, donde está el agua, superficial y subterránea, es garantizar las cosas. Pero entonces hay que buscar aliados que entiendan que eso es así de hace miles de años. Exitosa. Y que se ha ido olvidando, producto de eso es una petición uno por uno. Y no una petición del conjunto que vive en esa cuenta. Y ahí hay una corresponsabilidad. No estoy diciendo solamente de los grandes, estoy diciendo que es una corresponsabilidad en todos los niveles. Ahora, hay un tema que se ha puesto también en el tapete en la discusión con respecto a la subida de precios de los productos que componen la canasta básica familiar, que resulta que ahora dependemos de productos agrícolas que no producimos. Y paradójicamente en el mundo hay una enorme expectativa de interés, por ejemplo, por nuestros granos andinos. Es decir, el mundo quiere comer lo que nosotros producimos y nosotros comemos lo que no producimos. Exactamente. Entonces, los peruanos somos, ¿no es cierto?, queremos ser lo que no somos y somos lo que no queremos. O sea, esa es la paradoja de una sociedad que está tratando de imitar y no de mirar sus raíces. Lo que estás diciendo es cierto, pues, pero eso ha sucedido los últimos 50 años. Nosotros sembrábamos trigo, actualmente sembramos trigo, pero tienen otros flujos.
Producimos, pero no con el criterio de monocultivo. Estamos tratando de exacerbar la actitud de la agrobiodiversidad con manos campesinas, con manos comunales, con manos de agricultores. Y eso no demora mucho, porque estás hablando en el mismo idioma de las expectativas. Pero los canales que se han generado es la demanda. Yo quiero. Entonces yo estoy proponiendo de dejar de estirar la mano para poner el hombro desde lo local. Y lo local no es lo distrital. Local es ese tipo de producciones. Cuando miras el paisaje de la sierra, vas a encontrar un mosaico de verdes que están hechos por ellos. Exitosa. Y no han tenido ni un planificador que les diga la localización, el tiempo, la dosificación, la mano de obra, la fertilización. Lo han ido resolviendo con criterios comunales. Pero todo lo que es comunal aparece como atrasado. Ahora, nos quedan 10 minutos de esta entrevista y quiero, aunque parezca, a alguna gente le parezca que no tiene que ver, pero yo creo que sí tiene que ver. Tú estás en la comisión que está viendo el tema de las bambas. Así es. Y ahí se plantea un asunto muy importante, que es cuál es el papel de la minería en el gran proyecto nacional que deberíamos tener. Está claro que estamos viviendo una circunstancia extraordinariamente favorable, o sea, el mundo quiere los minerales que tenemos, los precios están por las nubes, pero tenemos muchísimo mineral enterrado, pero no sabemos, o sea, en algún momento se va a acabar y tal vez antes de que se acabe, ese mineral ya va a haber sido reemplazado por otros materiales que se inventarán en el camino. Entonces, esta es nuestra oportunidad. Pero, ¿cómo integras eso con lo otro? Es decir, ¿cómo usas esos recursos de una manera adecuada para que te sirvan para las futuras generaciones, para lo que te generó la minería te permita construir una economía sana, ¿no? Claro. De beneficio para todos. Esa pregunta viene de todo lado, pero sigue siendo una pregunta que no está la corresponsabilidad. No se olvida un conjunto de cosas que se han hecho de la historia. La minería debió consultar, organizar y después recién se ha hecho el procedimiento y después la consulta. Axel Duroyani en una entrevista dice en qué mundo hemos estado viviendo que después de las conclusiones se hace la consulta. ¿Cómo la arreglamos lo que ha venido siendo estos últimos 30 años de este tipo de mirada? Bueno, volviendo a convencer que el actor minero es un actor más en la construcción del territorio y tiene responsabilidad cuando llega y cuando se va. Y todo lo que da debe convertirse en un activo y hay que conversar el activo y no el pasivo. Entonces, pero tenemos una urgencia y no solamente es las bambas. Ese mal llamado corredor minero es una reducción de la complejidad de escenarios que están al recorrido de esos 160 kilómetros, ¿no? Hemos hecho cosas mal y no se pueden corregir de la noche a la mañana. Pero creo que debe haber mensajes muchísimo más claros para que la Comisión de las Bambas integre de manera responsable las expectativas levantadas con los comportamientos sectorializados. Y eso tiene que aprenderlo tanto las comunidades como las empresas. En las empresas, cuando llegan, no hay el chip social, no hay el chip cultural. Eso es parte de la implementación del proceso técnico productivo. Y por lo tanto, el cronograma del proceso técnico productivo domina al sentirse que es parte de la construcción de un territorio que ya existía allí, ¿no? Y que va a seguir existiendo cuando ahora, la minería se acabe. No. Me haces acordar un tema que era cuando estaban los tranvías jalados por caballos, ¿no es cierto? Ensuciaban los caballos, pues no. Y entonces la ciudad tenía su limpieza de las excretas de los caballos que jalaban los tranvías en las rieles. Y después dijeron que van a hacer toda una red. Entonces la gente decía, me van a ensuciar toda, si con 8 caballos ya estamos limpiando, con 1000 caballos, ¿cómo va a ser?
Bueno, la tecnología cambió, ya no se usa caballos, se usa todo, pero la función continuó. Entonces las tecnologías van a ser más optimizantes que las que tenemos. Antes era socavón, puro socavón, eran excepcionales. Desde los años 50 recién aparecieron los tajos, pero toda la historia ha sido socavón. Pero no hay un solo estudio de impacto ambiental de qué cosa provocaban los socavones en los cursos de agua y en la mineralización de las aguas subterráneas. Nadie, pero no se veía, pues. Entonces las tecnologías traen sus propios impactos y sus propios beneficios. Eso es la tarea. Entonces yo pienso que la comisión que se ha instalado de buena voluntad debe continuar con todas sus vicisitudes. El pacto no ha sido para armar un camino de rosas, sino para trabajar todas las demandas que existan, razonables o no, sensatas o no. Eso es todo lo que yo veo, y yo estoy incorporado recientemente y he estado en Las Bambas la semana pasada. Ahora, pero es claro, o sea, yo me he referido durante años, prácticamente desde que empezó el proyecto, a la importancia del fenómeno de Las Bambas, donde había una comunidad como Fuerabamba dispuesta a entregar su territorio para que ahí ocurra un proyecto minero, pero negociaban cuál era el beneficio que ellos mismos y la sociedad iba a recibir a cambio. Y era como una nueva manera de plantear el problema, distinto a lo que ocurría en otras zonas del país, y por eso me parecía como un referente importante, una experiencia. Y lo que está ocurriendo, yo no sé si ustedes son conscientes, Exitosa. pero lo que se está negociando, desarrollado a lo largo de cómo debe manejarse la relación entre el Estado, las concesionarias mineras y las comunidades y las poblaciones. Es decir, una manera, y eso en primer lugar por cambiar el papel del Estado. El Estado no es un invitado, el Estado no es un garante, entre comillas. El Estado es el dueño del recurso. Y eso es lo que se olvida. Bueno, pero para eso tienes tres planos. La Constitución con los contratos del vencimiento. ¿Qué va a pasar con el vencimiento de los contratos que ya se han firmado? Esa es la responsabilidad. Lo segundo es cómo se van a asimilar los pasivos, que no son solamente en términos de contaminación, sino en términos culturales, en términos del amplio concepto ambiental. Y eso es lo que tienes que, no la propia agenda, sino el conjunto de relaciones, que para eso nos estamos sentando. Entonces, pero hay que trabajar sobre lo que se ha hecho, que tiene decisiones sensatas y decisiones insensatas. Y Las Bambas han pasado por tres empresas que han sido simultáneamente con distintas estrategias, ¿no? Ese aprendizaje tiene que ser puesto en la mesa, y yo coincido que el rol del Estado tiene que ser un rol tuitivo de las relaciones, desde garante de los contenidos minerales en nombre de la nación, porque quien es propietario es la nación y quien lo administra es el Estado. Y eso sigue siendo un reto, y que tienes que pasar por lo que todo el pasivo de las relaciones, mientras que existe la relación costo-beneficio, es una relación exclusivamente de la dimensión económica. Pero de este lado se está pensando entre una relación de cargas y beneficios, que es una mirada más multidimensional. Y eso es lo que debemos empezar a incorporar con todo. Entonces, la garantía de una mejor gobernanza, es decir, la capacidad de tomar decisiones para lo inmediato y para lo mediato, eso es aumentar la interlocución, aumentar el reconocimiento de esas formas no occidentales de organizarse, pero reconocerlas en lo cierto. Y entonces ya no se discute entre uno y otro con diferencias, sino con exacta validez. El otro tiene distinta manera de pensar. Entonces, en la comisión estamos tratando de que, bueno, yo me he incluido la semana pasada, y la metodología tiene que ir incorporándose de manera progresiva, con separar los consensos, trabajar las diferencias, pero en todo momento estar mirando lo que viene después. Lo que viene después puede ser N años de tensiones, o puede ser construcciones un poco más de
comportamientos de consenso, ¿no? Pero ese es el tema. Yo lo miro desde el desarrollo rural, yo lo miro desde la ganadería de esas comunidades que están a esa altura con su producción de productos agrarios de altura, con granos y tubérculos de altura, pero entonces es más amplio que solamente, pero eso ya está aquí, ya está. Y así como la urea, tienes que tener una respuesta coherente para el plazo necesario, exactamente esto es así. Pero los cambios tecnológicos no van a venir en los próximos 10 años. Están yendo con nuevos productos sintetizados, ¿no? Pero Exitosa. mientras tanto, no puedes tener una sola mirada de la autoridad, pues, ¿no? Sino los consensos, las concertaciones en todos los idiomas, con todas las articulaciones culturales. Entonces, las empresas deben saber cómo se piensa en ese sitio y los locales tienen que saber cuáles son los intereses de los que han llegado. Pero eso no es después, pues. Eso tuvo que hacerse cuando se dieron todas estas leyes para el boom. Se dieron esas condiciones y estamos pasando los pasivos que se dejaron, que son de toda índole, no son solamente ambientales, ¿no? Tenemos que terminar, lamentablemente, por hoy. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Creo que es la primera entrevista extensa que das y creo que eres un tipo de entrevistado diferente, ¿no? Porque es como... me parece que es importante esta discusión de mirar los problemas del Perú en perspectiva. Es decir, cuál es nuestro destino como país, ¿no es cierto? A dónde queremos llegar y cómo vamos a hacer para llegar hasta ahí siendo lo diversos que somos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Por estar esta noche Nicolás, con nosotros. Gracias. Yo me despido, hasta mañana. Nos reencontramos en la edición regular de Hablemos Claro, aquí en Exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz. Muy buenas noches.